paciente no entra a sala y de frente nosotros sabemos en sala de qué se va a operar, no es así. ¿Ya? Es un acto médico como cualquier otro que tiene que pasar por consultorio, ¿ya? Porque uno antes de operarse siempre va a estar con el temor, ¿no? Hay un estrés, uno tiene el temor de no volver a despertarse, ¿no? Todo paciente que tiene que tener anestesia general siempre les da miedo de ya no volver a despertarse, ¿no? Eso es lo usual, ¿no? Entonces, pero lo que tenemos que nosotros todos saber es que es un estado en que el paciente va a despertar, ¿no? Es irreversible, ¿ya? De hecho, que toda cirugía tiene riesgos, ¿no? Dependiendo de qué cirugía sean, tiene riesgos más grandes. Si son cirugías pequeñas, menores riesgos. Si son pacientes ancianos o con enfermedades crónicas, mucho mayor riesgo, ¿no? En el caso de ustedes, que son jóvenes, que no creo que tengan enfermedades crónicas todavía, ¿no? El riesgo es mucho menor, ¿no? Casi nulo. Entonces, como vemos ahí, es una función esencial de nosotros, ¿no? Los anestesiólogos, ¿no? Donde nosotros solo evaluamos al paciente. ¿De qué manera? Uno, dando una evaluación con preguntas, ¿no? Viendo su historia clínica. Y en la historia clínica nosotros vemos exámenes de sangre que pedimos antes de que el paciente entre a sala de operaciones. ¿Ya? Hay exámenes necesarios para que una persona se opere y para que entre a sala de operaciones. ¿Qué beneficios tiene? Hacerle recordar al paciente qué es lo que tiene que hacer antes, un día antes de entrar a la sala de operaciones. Como ven acá, lo primero es el ayuno, ¿no? Un paciente no puede llegar a operarse habiendo desayunado, por ejemplo, ¿no? Te van a operar 8 de la mañana, te indican. No vas a tomar tu desayuno 6 de la mañana o 7 de la mañana. ¿Ya? El paciente tiene que estar en ayunas. Ahora, el horario de ayuno depende si son comidas sólidas o comidas líquidas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? También, ¿qué vemos? Si el paciente, por ejemplo, está resfriado, está tosiendo, ¿no? Con alguna enfermedad, si el paciente tiene boca chica, pequeña, si va a ser difícil intubarlo. Varios de ustedes ya creo que son 2 grupos que han ido a simuladores, ¿no? Que han visto cómo es intubar al muñeco, ¿no? Entonces depende de muchos factores para que uno pueda poner ese tubo, ¿no? En una persona, ¿no? Hay pacientes que son por vía aérea difícil, más complicaciones. Y como les dije, en pacientes que tienen enfermedades crónicas, dentro de las más frecuentes, la diabetes o la hipertensión, ¿no? Son las más comunes entre las enfermedades crónicas, entonces es un poco más riesgoso la operación, ¿no? La última parte es muy importante. Ya desde hace 3-4 años atrás tenemos el consentimiento informado de anestesiología. Uno firma un consentimiento informado quirúrgico, ¿no? Donde el cirujano te dice qué operación te va a hacer. Y también ahora ya tenemos un consentimiento de anestesiología, donde uno firma qué tipo de anestesia se le va a poner, ¿no? Tanto general como epidural o como raquidia, o también como un bloqueo, ¿no? Hay varios tipos de anestesia dependiendo de la cirugía que se le va a realizar. Cuando es menor de edad, ya firma el padre o la madre. Muy bien. Entonces tenemos 3 procesos: el preoperatorio, donde está la evaluación que les digo, donde se determina el factor que es el riesgo quirúrgico. La medicación preanestésica, ¿a qué se refiere? Cuando un paciente es demasiado nervioso, ¿no? Ese día anterior se le puede dar alguna pastilla que es para relajarse o para dormir, ¿no? Para que duerma tranquilo la noche anterior y al día siguiente venga relajado, ¿ya? Luego viene el transoperatorio, que es todo el acto quirúrgico, y el posoperatorio, cuando ya el paciente sale de la cirugía, ¿ya? Esos son los procesos de nuestro acto anestésico. El paciente. Muy bien. Buenas tardes. Es muy importante saber que la anestesia no es solo hacer dormir al paciente, ¿no? Cuando nosotros hacemos dormir al paciente, ¿qué funciones disminuimos? Disminuimos la frecuencia cardíaca, disminuimos la presión arterial,
ambas cosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que siempre monitorizar al paciente para que esa presión no nos baje demasiado, ¿no? O esa frecuencia cardíaca no nos baje demasiado a punto de hacer un paro cardíaco, ¿no? Entonces todo eso transcurre en el transoperatorio, ¿no? Con la anestesia nosotros siempre vamos a deprimir el sistema nervioso central. Nosotros deprimimos el sistema nervioso central, ¿por qué? Porque el paciente al final no va a recordar la cirugía. ¿Ya? Esa es la buena anestesia en sí, ¿no? Que el paciente no recuerde absolutamente nada de la cirugía. Que al final te diga, ya me operaron, ¿no? O te diga, ¿a qué hora me van a empezar a operar? Esas son las cosas que siempre pregunta el paciente al final de la cirugía. ¿Ya? Como les dije, se pregunta al paciente en el consultorio una historia clínica, por ejemplo, si fuma, ¿no? Si toma algún sedante, qué medicamentos toma, si es hipertenso, ¿no? Que es lo usual, qué medicamentos toma para la presión, si es diabético, si es diabético, igual, qué medicamentos toma para la presión, para la diabetes. Muy importante si es alérgico, ¿no? Muy importante esa pregunta, si es alérgico o no. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos saber qué poner y qué no ponerle al paciente. Hay muchos pacientes que son alérgicos a las penicilinas, lo más usual, a los antiinflamatorios como el diclofenaco, el Olomax. Y también hay alergias raras que son a los corticoides. Hay pacientes que son alérgicos a los corticoides, que generalmente eso es lo que ponemos nosotros cuando el paciente es alérgico, ¿no? Entonces son alergias raras que también hay que saber preguntar, ¿no? Para no poner eso. Antibióticos, como les digo, la penicilina es el porcentaje más alto de alergias en el paciente. Si es cardíaco, ¿qué medicamentos toma? Pero nunca olvidar que un paciente hipertenso siempre debe de tomar su pastilla para la presión arterial el día de la operación. ¿Ya? Es el único medicamento que no debe de dejar de tomar. Con un sorbito de agua, tomar su pastilla, 5 o 6 de la mañana a la hora que se levante, ¿no? Hay pacientes que se despiertan tempranísimo, entonces toman a esa hora. Ya es el único medicamento que no hay que dejar de tomar. Y bueno, se le hace la evaluación física, que en sí todo el chequeo físico ya nos lo mandan, ¿no? Nos mandan al paciente ya con la presión tomada, el peso, muy importante el peso y la talla, porque según eso nosotros vamos a dar la dosis exacta del medicamento. ¿Ya? Muy bien. Dentro de estos 3 tipos de consulta, la primera es la mejor, ¿no? La que se debe de realizar con anticipación. Aquí dice 3 a 4 semanas previas, ¿no? Porque el paciente, de repente, nosotros lo evaluamos y en ese momento está con tos, con un poco de resfrío, entonces va a tener todo el tiempo propicio para que uno le pueda dar algún tratamiento para su tos o para el resfriado, porque estando así no va a poder entrar a operarse. ¿Ya? De repente necesita algún otro chequeo, está con la presión muy alta y hay que otra vez llevarlo con el cardiólogo, entonces tiene el tiempo para que pueda tratarse cardiológicamente. ¿No? La segunda y la tercera la hacemos generalmente en pacientes que van a entrar por emergencia. No hay otra cosa que hacer, los evaluamos el mismo día o los evaluamos justamente ya en el momento en que está en sala de operaciones, ¿no? Es una evaluación al paso, como quien dice, ¿no? Una evaluación rápida, mirando su historia, que tenga todos los exámenes necesarios. Muy bien. Entonces, todo paciente que va a ser evaluado, como les digo, se explora tanto el sistema respiratorio, cardiovascular y excretor. Respiratorio, ¿de qué manera? Se le pide su radiografía de tórax, ¿no? Eso ya se ve en consultorio. Cardiovascular, el paciente ya llega al consultorio anestésico con un riesgo quirúrgico cardiovascular, ¿no? El paciente se le va a tomar un electrocardiograma, y ese electrocardiograma lo evalúa el cardiólogo, ¿no? Él es el que nos va a dar el riesgo que tiene ese paciente. Ahorita vamos a ver los riesgos, ¿no? Es por números. Y el excretor, generalmente lo que nosotros pedimos para ver si tiene un buen sistema excretor es la urea y creatinina. ¿Ya? Son 2 exámenes, para ver si los riñones están funcionando bien. Metabólico, hematológico y neurológico.
Metabólico generalmente en pacientes que sean ya propensos a sufrir enfermedades crónicas hepáticas, ¿no? Pacientes que sufran, que ya saben que han sufrido de hígado graso o que han sufrido de alguna hepatitis, generalmente hepatitis C, ¿no? Porque la hepatitis A, que es de niños, no nos interesa mucho, nos interesa más la B y la C, ¿no? Que es la contagiosa por sangre o por relaciones sexuales, y que nosotros tenemos que considerar eso porque en sala de operaciones el riesgo de contaminarse para nosotros va a ser mayor, ¿no? Nos tenemos que poner doble ropa, doble guantes los cirujanos, ¿no? Porque es mucho más contagioso la hepatitis B que contagiarnos de un paciente con HIV, ¿no? La hepatitis B es mucho más común. Y el estado neurológico, bueno, si es un paciente que toma algunos medicamentos, de repente es un paciente psiquiátrico, ¿no? A esos pacientes hay que dormirlos o darles una pastilla de todas maneras para dormir antes de que entren a sala de operaciones, ¿no? Si no va a ser un problema para nosotros tratar de pasarlo a sala porque no nos va a ayudar ese paciente. Por ejemplo, en los pacientes con síndrome de Down, cuando son chiquitos no hay problema porque los podemos cargar, pero cuando son pacientes de 12, 13 años, que ya los niños son bien grandes, no se dejan, ¿no? Recibimos a veces cachetadas por todos lados porque los niños no se dejan agarrar. Entonces hay que darle su pastillita previa antes, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿no tienes micrófono? Entonces, como les digo, la meditación preanestésica que nos va a ayudar a disminuir la ansiedad, ¿no? A evitar o reducir los efectos indeseables de algunos fármacos. ¿De qué manera? Porque nosotros, antes de que comience la cirugía, por ejemplo, les ponemos endovenosamente Primverá, ranitidina. ¿Por qué? Porque hay algunos medicamentos que en el postoperatorio va a dar náuseas al paciente, ¿no? En algunos pacientes, cuando ya se han operado, en el postoperatorio pueden sentir náuseas. Ya eso no es tan usual, será en menos del 10% de los casos, porque ahora hay medicamentos muy buenos, ¿no? Para las náuseas postoperatorias. Reducir el riesgo del estómago lleno, justamente, ¿no? Poniendo el Primverán y la ranitidina, reducimos el riesgo de que el paciente se expire. Aparte de que ya sabemos de que un paciente debe de venir en ayunas, ¿no? En ayunas. Muy bien, producir la analgesia preventiva, ponemos el analgésico antes de que empiece la cirugía, ¿ya? Bueno, y el bloqueo neurovegetativo, eso siempre va a haber, poniendo la anestesia. Muy bien. ¿Se escucha hasta el fondo? Sí, ¿no? Esto es muy importante, los exámenes que ustedes se tomen, los exámenes de sangre que ustedes se tomen, que son necesarios para operarse, van a durar 6 meses. ¿Ya? Importante, 6 meses previos a la cirugía. Esto es muy importante porque en los hospitales a veces dan cita después de un mes, después nos dan cita en un mes, mes y medio, ¿no? Entonces, al menos les damos ese plazo de tiempo para que los exámenes todavía valgan, ¿no? Para operarse. A menos que el paciente al mes o mes y medio se haya infartado, ¿no? Entonces hay que volver a tomarle exámenes previos otra vez. Bueno, el objetivo general es brindar seguridad al paciente, ¿no? Teniendo como base, ¿no? Previsibilidad. Nosotros preveemos, hay que prever siempre. Muy bien, el riesgo quirúrgico, probabilidad que aparezca resultados adversos, enfermedad o muerte, ¿ya? Como consecuencia de la situación creada por la operación. Generalmente nosotros tenemos cirugías riesgosas, las que son cirugías sangrantes, ¿no? Hay cirugías que no son riesgosas, por decirles una operación de apéndice que se trata a tiempo, ¿no? Porque también operarse de apéndice cuando ya han pasado más de 4 o 5 días ya se transforma en una peritonitis, entonces es una cirugía ya riesgosa. Pero cuando se trata a tiempo, la cirugía de apéndice es una cirugía que no sangra absolutamente nada, es una cirugía rápida, ¿ya? Muy diferente, por ejemplo, a una cirugía de pacientes ancianos, que todos los pacientes ancianos se van a operar sí o sí, la gran mayoría de cadera. Estas fracturas de cadera son operaciones que sangran, ¿no? Y en pacientes que generalmente las edades son entre 80 y 90 años, entonces son cirugías más riesgosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sangran y
porque al final de la cirugía estos pacientes pueden hacer una embolia pulmonar, ¿no? Los trombos de la sangre, como sangran tanto, suben a los pulmones y el paciente sale bien, pero ya en recuperación le da un infarto, un paro y muere, ¿no? Y eso pasa y es un gran porcentaje de pacientes, ¿ya? Entonces son cirugías más riesgosas, ¿no? Muy bien, entonces dentro del riesgo quirúrgico tenemos factores dependientes del paciente, ¿no? Como les dije, clínicamente, patológicamente, la reserva funcional del paciente. Ya, esto es muy importante. Reserva funcional. Pacientes ancianos va a ser mucho más riesgoso. Factores relacionados con la cirugía, como les dije, la cirugía que se va a realizar, ¿no? La duración de la cirugía, la agresividad de la cirugía que sea y el sangrado también, ¿no? Y factores relacionados con el entorno, que aquí uno no tiene que pecar para nada, porque generalmente uno tiene que operarse y saber dónde operarse, ¿no? El equipamiento y el equipo quirúrgico debe tener toda sala de operaciones, ¿no? Cuando uno escoge dónde operarse, ustedes tienen que saber que esa sala de operaciones tiene que tener todo el equipo quirúrgico pertinente, ¿no? Sobre todo un desfibrilador, ¿no? Que siempre tiene que ver. Y un buen posoperatorio, ¿no? Que tenga monitores en cada cama, porque saliendo de la cirugía ustedes van a estar monitorizados mínimo 2 horas más, ¿ya? Entonces tienen que tener una buena unidad posoperatoria. Muy bien. Para nosotros los anestesiólogos tenemos un riesgo, ¿no? Llamado la ASA, ¿no? Que nos da la Sociedad Americana de Anestesiólogos. Entonces este riesgo anestesiológico lo confeccionamos dependiendo de la reserva funcional del paciente y de la edad del paciente. Por ejemplo acá, ¿no? El ASA 1, y esto apréndaselo bien, ¿ya? Porque esto siempre va a ser pregunta de examen. El ASA 1 es un paciente normal, saludable, ¿ya? Que no sufre de nada, ninguna enfermedad. El ASA 2, paciente con enfermedad ya crónica o sistémica moderada, generalmente diabetes, hipertensión. La obesidad también entra acá, ¿ya? Paciente obeso, paciente gestante, porque en la paciente gestante, ¿no? Hay un, ¿cómo le digo? Hay un cambio total, ¿no? De todos los sistemas, ¿no? Sobre todo el circulatorio. Entonces la paciente gestante va a entrar en un ASA 2, ¿ya? Por el riesgo que tiene. En un ASA 3 está el paciente con enfermedad sistémica severa y limitante, ¿no? Paciente con enfermedad infarto miocárdico, paciente, enfermedad pulmonar obstructiva, o paciente que ya tuvo una angina. El ASA 4, paciente con enfermedad ya discapacitante, amenaza para la vida, o los pacientes que sufren de insuficiencias cardíacas crónicas, congestivas o insuficiencia renal crónica, ¿no? Los pacientes que se hemodializan. El ASA 5 ya es un paciente moribundo, un paciente que ya entra con un 50% de morirse en sala de operaciones, ¿no? Como aneurismas rotos, aneurismas cerebrales, ¿no? Aneurisma de aorta, etc. Y el ASA 6 ya paciente con muerte cerebral que entra a operación, ¿no? Para ser donante. ¿Ya? Esos son los 6 riesgos anestesiológicos para nosotros. Y dependiendo de la numeración de los riesgos, nosotros vamos a ver la mortalidad, ¿no? Generalmente el ASA 5, el ASA 6 ya no está porque es el donante, ¿no? Entonces el ASA 5, que es el paciente ya casi moribundo que entra a sala de operaciones, ¿no? Tiene casi un 50% de mortalidad, ¿no? De morir en sala de operaciones. Comparado con el ASA 1, que es un 0.6 y 0.08, ¿ya? De mortalidad. No hay mucho que preocuparse en un ASA 1. Muy bien, esta es la evaluación cardiovascular, como les digo, y es una evaluación que nos trae el cardiólogo mismo a consultorio, ¿ya? Al paciente, el cardiólogo igual le va a hacer una anamnesis, le va a hacer una exploración clínica, auscultación para ver si hay soplos o no hay soplos cardíacos, le va a tomar el electrocardiograma, ¿ya? Para ver si hay alteraciones del ritmo, a ver si tiene un infarto reciente o si sufre o si ha sufrido, ¿no? De un infarto de miocardio.
bloqueo, si hay bloqueos, y también, por supuesto, si el paciente toma alguna medicación, ¿no? Generalmente los cardiólogos a nosotros en su riesgo quirúrgico nos ponen, ¿no? Cuando un paciente toma aspirina, que ahora la gran mayoría de pacientes de los 40 años están tomando aspirina, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque es un anticoagulante que nos va a disminuir los infartos cardíacos, ahora que son tan propensos de chicos de 40 años para arriba, ¿no? Tenemos con todas estas comidas chatarras, nos estamos engrasando las arterias, ¿no? Entonces ya desde los 40 años tomamos nuestra pastillita de aspirina de 100 miligramos diarios. Pero también, ¿en qué nos delimita a nosotros? Que cuando el paciente va a entrar a la sala de operaciones, esta aspirina va a tener que dejar de tomarse mínimo 3 a 4 días. ¿Ya? No hay que tomarla. ¿Por qué? Porque es un anticoagulante. Y si en sala de operaciones la cirugía va a sangrar un poco, si has tomado la aspirina, va a sangrar y va a sangrar y va a sangrar y no va a dejar de sangrar, ¿no? Es lo mismo que uno tome esa medicación. ¿Ya? Es muy importante preguntar eso, ¿no? ¿Desde cuándo ha dejado de tomar la aspirina? La evaluación cardiovascular, como les dije, igual va en numeraciones como nosotros. El grado 1 va a ser un paciente sano, ¿ya? Desde el punto de vista cardiovascular, ¿no? Todo esto es cardiovascular. El grado 2, paciente con enfermedad cardiovascular, pero que no afecta mayormente, ¿no? Es un paciente hipertenso que se trata con tratamiento. El grado 3, con enfermedad cardíaca, que afecta grandemente de todas maneras su vida. Y el grado 4, con enfermedad que puede comprometerle la vida. ¿Ya? Esta es la evaluación cardiovascular. Seguimos acá. Hacemos eso. Evaluación del sistema respiratorio. Como les dije, a nosotros, no a todos los pacientes se les pide evaluación pulmonar, ¿no? Generalmente se les pide solo a los pacientes que han sufrido de algún, por ejemplo, una cirugía pulmonar, ¿no? Les han quitado un lóbulo pulmonar, o pacientes asmáticos, ¿no? Que tienen crisis asmáticas seguidas, entonces les pedimos una espirometría y radiografía de tórax, ¿ya? Para ver cómo están esos pulmones. No en todos los pacientes se pide la placa de tórax. Muy bien, igual como dice ahí. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la radiografía de tórax para nosotros? Porque toda anestesia general, el anestésico que ponemos nosotros es inhalatorio, ¿no? Uno lo inhala. Entonces, para nosotros poder brindar una buena anestesia, los pulmones tienen que estar bien, ¿no? Porque van a inhalar el anestésico, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que tener una buena reserva respiratoria, ¿ya? Por ejemplo, en el estudio radiológico, que es muy importante, si el paciente sufre de neumonía, si sufre de edema, algún derrame, ¿ya? Y lo otro que es importante también es si el paciente, por ejemplo, es un paciente deforme, por ejemplo, es un paciente enano con la columna, ¿no? Con un jorobadito, es muy importante en esos pacientes sí pedirle placa de pulmones, no tanto de columna para nosotros, sino de pulmones. ¿Por qué? Porque esa tráquea puede estar desviada, ¿ya? No solo la columna puede estar desviada, sino la tráquea también, ¿ya? Porque eso ha pasado un caso de un paciente que se murió también, y no pedirle la placa de pulmones, la tráquea estaba desviada y en la vida le iban a intubar al paciente, ¿ya? No sabían por dónde entrar el tubo. Y la parte de abajo, como les digo, si han tenido operaciones, ¿no? Pulmonares. Bueno, felizmente que ahora ya los chicos ya no fuman mucho, ¿no? Ya la ciudadanía dejó de fumar bastante y eso es excelente porque nosotros siempre preguntamos, ¿no? La cantidad de cigarrillos que uno fuma al día, ¿no? La adicción antes era mucha, pero ahora ya la mayoría no fuma o ha dejado de fumar hace muchos años, ¿no? Ya de esa parte no nos preocupamos mucho. Obesidad, porque ya sabemos que su reserva funcional y pulmonar va a ser disminuida. ¿Por qué? Por toda la grasa que está encima de los pulmones, ¿no? Entonces no va a dejar que amplice bien esos pulmones. EPOC, bueno, es un paciente que tiene una enfermedad pulmonar crónica y asma, ¿no? En los pacientes asmáticos que están con tratamiento no hay mayor problema, pero cuando sufren de crisis asmáticas
siempre hay que darles un tratamiento preventivo. ¿De qué se trata esto? De nebulizarlos, ¿no? El paciente el día anterior hacemos que se nebulice, el día que va a entrar a la sala, una nebulizada antes de que entre a sala, ¿no? Para que entre con los pulmones limpios, ¿no? Y después de salir de sala de operaciones, igual, ¿no? Nebulizarlo también. Riesgo endocrino, bueno, eso es en los pacientes sobre todo que sufren de diabetes. Cuando un paciente sufre de diabetes, a las 6 de la mañana antes de operarse siempre hay que tomarles un control de glucosa. ¿Ya? Un control de glucosa en ayunas. Cuando sale de la operación, igual. ¿Ya? 2 horas después de que salga de la operación, igual hay que tomar un control de glucosa. Muy bien. ¿Por qué? Acá tenemos todas las complicaciones que puede haber en un paciente, ¿no? Con la glucosa alta, ¿no? Isquemias silenciosas, neuropatía, hipertensión, nefropatía. Ya sabemos que todo paciente diabético siempre va a tender a la nefropatía, ¿no? Trastornos en la coagulación, eso sí nos compromete a nosotros porque en plena cirugía el paciente no va a coagular. Uno cuando entra a la sala de operaciones, los pacientes diabéticos son los que más sangran, ¿no? O las genopatías, puede ser una intubación difíciles, ¿no? Hipertensión, pueden ser pacientes que por más anestésico que se les ponga, no bajan la presión arterial, ¿no? No baja la presión arterial. Son otros medicamentos, ya medicamentos que se usan para pacientes cardíacos, para poderle bajar la presión arterial. Entonces el paciente tiene que entrarnos con un tratamiento de glucosa normal, ¿ya? Si tienen una glucosa de 200 o 230, ese paciente no ingresa a sala. Bueno, y el examen de orina que siempre se pide, sobre todo para ver infecciones urinarias, ¿no? Si hay sangrado en la orina, infecciones. ¿Por qué? Porque hay algunos traumatólogos que no entran a operarse porque se puede haber posteriormente infección de las heridas operatorias, ¿no? Si tiene ya una infección pertinente, una infección urinaria, puede infectarse también la herida operatoria, ¿ya? En esos casos también es uno de los exámenes que se piden. ¿Ya? Muy bien, el día de la operación, este es una fotito de una pequeña sala de operaciones, ¿ya? Ahí tenemos la mesa, la máquina de anestesia que está hacia la izquierda, ¿ya? Y las cialíticas. De esto es lo que les hablaba, de las condiciones mínimas para que un paciente entre a sala de operaciones, ¿no? Al paciente se le da su aseo temprano, ¿no? Antes de entrar a la sala de operaciones, un ayuno mínimo de 4 horas para líquidos claros, ayuno de 8 horas para comidas sólidas, ¿ya? Ingresar a la sala de operaciones 1 hora antes con toda la historia ya realizada, ¿no? Completa, ¿no? La historia completa con sus exámenes completos, ¿ya? En algunos, dependiendo de la cirugía que sea, se la rasura, ¿no? Si el paciente es muy velludo, se la rasura. Y bueno, cumplir con todas las indicaciones que ha habido en el consultorio preanestésico. Y eso es lo que ya ustedes saben que hacer en toda sala de operaciones. Lo primero que hacemos es colocar una vía endovenosa. Sin vía endovenosa no se empieza la cirugía. Entonces todo médico debe de saber colocar una vía endovenosa. Muy bien, dentro de los ansiolíticos que utilizamos, generalmente dentro de las benzodiazepinas, el más utilizado es el midazolam. Eso es muy importante. Más lo usamos vía oral en niños y vía endovenosa, ya lo utilizamos en adultos porque ellos sí se dejan poner la vía endovenosa, ¿no? Ya son adultos. En cambio en niños, que no se dejan poner la vía endovenosa, vamos a darle vía oral, ¿ya? Ahí midazolam en ampollas, entonces solo ponemos en una jeringuita, le ponemos un poquito de azuquita porque es medio amargo, con la jeringa de frente, ¿no? Para que se vaya durmiendo antes de que entre a sala, ¿ya? Entonces esa es la dosis, ¿ya? Necesaria para los niños, y para los adultos es mucho mejor ya vía endovenosa, ¿ya? Antes de entrar a la sala de operaciones, antes de que
se le ponga ya los demás anestésicos, le ponemos un midazolam, se va durmiendo, ya está feliz, ya se le pone todos los demás medicamentos, ¿no? Se va relajando así. Le hacemos contar hasta 10 y listo. Muy bien. ¿Qué más le ponemos? Como les dije, le ponemos antagonistas H2, ¿no? Para disminuir el líquido gástrico, como la ranitidina. ¿Ya? Eso también le ponemos también el crimperan, la metoprolomida, ¿ya? Y también nosotros ponemos la atropina. ¿La atropina para qué nos sirve? Para disminuir la cialorrea, ¿no? Todo paciente que está dormido va a tener cialorrea, ¿no? Va a variar. Entonces nosotros tenemos que poner la atropina para que haya un poco de sequedad, ¿ya? Y no se esté acelerando. Como les digo ahí, igual, ¿no? Para el periodo vegetativo, la atropina. Si a un paciente cuando se le pone anestésico, como les dije, la presión arterial va a bajar la frecuencia cardíaca, entonces poniendo la atropina vamos a tener, ¿no? Más control. Estos son los análisis que ya son los más adecuados para pedir, ¿no? Pedimos siempre una hemoglobina, hematocrito. El paciente debe entrar con más de 10 gramos de hemoglobina. ¿Ya? Generalmente en ancianos o pacientes gestantes, la hemoglobina va a ser un poco menor, ¿no? En una paciente gestante aceptamos con 10 gramos de hemoglobina, en un paciente anciano que se va a operar, por ejemplo, de cadera, 10 gramos de hemoglobina, pero se le pide su paquete globular para pasarle en sala de operaciones. ¿Ya? Pedimos coagulación y sangría, la urea glucosa, ¿no? El riesgo quirúrgico, cardiovascular, ¿no? Y mayores ya de 45 años, radiografía de pulmones si hay antecedentes, como les dije, y aquí falta la urea y creatinina, ¿ya? Para esos dos falta la urea y creatinina. ¿Alguna preguntita hasta acá? Doctora, los ansiolíticos que se ponen intramuscular, ¿en qué casos es? Intramuscular.